El pasado jueves finalmente se producía la iniciativa de asalto al Congreso que se venía anunciando desde hacía semanas, que se venía anunciando además como una forma de violencia organizada y que se venía anunciando incluso con tintes de golpe de Estado, porque en uno de los manuales publicados por el diario La Razón se hablaba de la intención de derrocar el régimen. Las palabras eran gruesas, la intención era evidente y sin embargo casi puede decirse que aquello fue el parto de los montes. Al final, por mucho ruido que hiciera la montaña, como mucho hubo algún ratoncillo en las cercanías del Congreso. No cabe duda de que en no escasa medida el éxito en el fracaso de esa convocatoria descansa en la delegada del Gobierno en Madrid, doña Cristina Cifuentes, que es uno de esos personajes que a mi juicio no debe de dormir nunca, debe de tener o un doble que se ocupa de hacerle las guardias en determinados días y a determinadas horas, o realmente es una persona que, como diría el dicho, gracias a que no duerme y vela por nosotros, los demás podemos dormir tranquilos. Doña Cristina, muy buenas noches, muy bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, en su caso, Duermo poco, duermo poco. pero es que en su caso es auténtico, es decir, esa imagen de los agentes del orden o de las autoridades que velan mientras los demás duermen, en su caso parece que es literalmente cierto. Me pasa una cosa muy curiosa. Yo duermo poco desde hace años. Yo me acuesto a las 3 aproximadamente y me levanto a las 7. Pero es verdad que incluso cuando duermo con el teléfono al lado, pendiente, por si me llaman a una hora intempestiva, por si me mandan un mensaje. Bueno, lo tengo asimilado, es parte de mi trabajo. Bueno, parte de trabajo que además en contra de lo que se suele decir de los políticos es un trabajo que no acaba el fin de semana. Es más, me temo que el fin de semana debe ser muy cargado para Cristina Cifuentes. Sí, la verdad es que todos los fines de semana pasan cosas y de hecho yo los sábados y los domingos estoy en el despacho, por lo menos unas 4 o 5 horas mínimo, porque pasan cosas. Es decir, la ciudad no descansa, el No. delincuente no descansa y muchas veces incluso en fin de semana se producen accidentes de tráfico y, y verdaderamente pues hay que estar pendiente. Vamos a hablar de este asalto al Congreso, o este intento fallido de asalto al Congreso de la semana pasada, pero hay una cuestión que a mí me parece enormemente importante y que está muy relacionada con sus funciones, que es la de la seguridad ciudadana. ¿Cómo es en estos momentos la seguridad en una ciudad como Madrid? Bueno, en una ciudad como Madrid el mantener la seguridad es complicado porque es una ciudad compleja, con muchos habitantes, con zonas muy diferentes entre sí. Yo he de decir que a lo largo del último año, a pesar de la crisis económica y que han aumentado algún tipo de delitos, sobre todo los delitos contra la propiedad, los robos, los pequeños robos, los hurtos, a pesar de todo, en el último año la tasa de delincuencia se ha mantenido en los mismos términos. Ha subido un 0,2%, que supone a efectos de delincuencia una cifra irrelevante y la tasa es la misma. En los 3 primeros meses del año 2013 la tendencia es a bajar y ha bajado aproximadamente un 2,4%. Yo creo que esto es una cifra positiva. Lo que pasa es que cuando hablamos de seguridad ciudadana yo reconozco que no me siento satisfecha nunca. Claro. Porque una cosa son las cifras y otra muy diferente es la percepción que tiene el ciudadano. Y a la señora a la que le roban el bolso o a la señora o al señor al que le roban el coche, pues que le digas que la delincuencia está en una tasa muy buena, pues le da lo mismo. Entonces yo creo que es una lucha que hay que mantener a diario y en ese sentido pues yo tengo la suerte de contar con, y todos tenemos la suerte de contar con la Policía Nacional y la Guardia Civil, que hacen un trabajo excelente. De todas formas, no deja de ser notable que la tasa de delincuencia disminuya en medio de la crisis económica. Es decir, se supone que lo que tendría que suceder, no voy a decir que una explosión de la delincuencia, pero al menos un cierto aumento sería lo natural. Sí, efectivamente, por eso aumentan los delitos contra la propiedad, pero es verdad que se ha hecho una actuación importante contra determinados delitos mayores. Los homicidios han bajado, el delito delitos contra la salud, el tráfico de drogas, el proxenetismo, ese tipo de delitos importantes, las bandas organizadas. Contra esos grandes delitos se han dado pasos muy importantes, se han desarticulado bandas de narcotraficantes, de delincuentes a gran escala y lógicamente al final, pues cuando se hace el cómputo total,
pues la valoración global es de descenso del delito, aunque lo que hay que luchar es lógicamente también contra el delito pequeño, pues lo que hablábamos hace un Sí, momento, el tirón esos de asaltos, sí, bolsos. Sí. efectivamente, que generan alarma social. Lo que pasa es que para eso tienen que cambiar algunas leyes, porque el problema de hoy en día es que hay muchos delincuentes que la policía los coge, pero por una puerta entran y salen por la misma que han entrado, o por otra, con lo Porque cual el se producto, por genera. ejemplo, del hurto, del robo, es pequeño y se considera una falta. Primero porque en algunos casos se considera una falta y en otros casos, aun siendo delito, los jueces consideran que no se deben de aplicar medidas cautelares hasta que no haya juicio, entonces decretan la libertad con cargos, pero la libertad de los delincuentes ha pasado en los últimos meses en diferentes ocasiones. Ha habido bandas de butroneros, de aluniceros que se les ha detenido. En algunos casos tenían incluso 30 y tantos antecedentes policiales y a pesar de todo el juez los ha dejado en libertad. Por eso creo que es importante dar a los jueces también más instrumentos legales. Hay una reforma del Código Penal que está en tramitación en estos momentos que yo creo que va a contribuir a mejorar la situación porque el tratamiento de la multirreincidencia va a ser diferente. El Código Penal, como digo, está en proceso de reforma. En estos momentos está pendiente del informe del Consejo de Estado, ya para que entre en el Parlamento, y la ley de enjuiciamiento criminal, que tendrá también que presentarse el proyecto en los próximos meses. Yo creo que va a dar instrumentos a los jueces para verdaderamente poder luchar contra los delincuentes reincidentes con mucha mayor eficacia y poder decretar sobre todo más medidas provisionales de ingreso en prisión. Vamos a ir, si le parece, al pasado jueves. Como estábamos comentando, finalmente la iniciativa de asalto fracasa. Casi se me ocurriría decir que la convocatoria fracasa, porque el número de personas que acaba congregándose en la Plaza de Neptuno es muy pequeño. Yo estuve siguiendo en directo por distintas cadenas de televisión lo que sucedía y hubo algún momento en que tenía la sensación que había más periodistas con sus cámaras fotográficas que manifestantes o asaltantes con algún tipo de símbolo que los identificara. ¿A qué atribuye usted esto? ¿Al hecho de que era muy claro desde el principio que se produciría una respuesta por parte de las fuerzas del orden ante cualquier violación de la ley? ¿Al hecho de que finalmente el grupo es un grupo muy marginal y además con antecedentes penales en muchos casos de aquellos que participan en él? ¿O a las dos cosas? Eh, una mezcla de las dos cosas, quizá más a lo segundo que a lo primero. Es decir, esto no era una convocatoria normal de un grupo de ciudadanos que convocan una concentración para protestar por algo. Esto era una convocatoria ilegal, puesto que no cumplía los requisitos que la ley establece en cualquier tipo de concentración o manifestación, pero aparte el objeto en sí de la misma pudiera ser incluso constitutivo de delito, puesto que lo que estaban planteando efectivamente era un asedio al Congreso por tiempo ilimitado, Indefinido, sí. indefinido, hasta conseguir no solamente la disolución de las Cortes, sino también la caída del gobierno y la caída también del jefe del Estado, o sea, algo que supone claramente la involución democrática. Y aparte, había otro factor importante, y es que los organizadores, a través de las redes sociales, a través de Internet, estaban realizando una convocatoria ciertamente violenta. Estaban haciendo un llamamiento con tácticas de guerrilla urbana a pelear contra la policía, a plantar cara, a utilizar todo tipo de medios violentos para conseguir sus fines. Yo creo que el fracaso de esta convocatoria y desde luego el poquísimo respaldo ciudadano que tuvo, lo que demuestra es que afortunadamente, con independencia de que pueda haber personas que quieran protestar contra las políticas del gobierno, los madrileños son personas pacíficas que no comparten en absoluto este tipo de reivindicaciones violentas y que desde luego no comparten el que haya unas personas que, arrogándose la voluntad de todos los ciudadanos, quieran suplantar la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas. ¿Hasta qué punto la gente que se concentró el otro día delante del Congreso, que intentaba asaltar el Congreso, es gente que procede de Madrid y hasta qué punto procede de otros sitios de España?
Bueno, algunas personas vinieron de otros sitios de España, pero verdaderamente pocas. Pocas. Hubo algunos autobuses que vinieron de Valladolid, Valencia, Barcelona, pero según informa la policía, pudieron movilizar poco en Madrid y pudieron movilizar también poco fuera de Madrid. Realmente a mí no me gusta poner calificativos, pero ellos mismos reconocieron en las redes sociales que las expectativas no se habían cumplido y que no habían conseguido movilizar al número importante de personas que querían. Esto creo que hay que destacarlo porque, desgraciadamente, estos grupos violentos, estos grupos antisistemas, radicales, de ultraizquierda, anarquistas en algunos casos, pero todos ellos, digamos, con un denominador común que es el ir contra el sistema establecido, en ocasiones se han amparado en la multitud o en números importantes de personas que acuden a movilizaciones para provocar incidentes. Yo en alguna ocasión lo he dicho, a mí siempre me preocupa que cuando hay una movilización o movilizaciones de determinadas características puedan ir grupos radicales, violentos a reventar las manifestaciones. En este caso es que quienes convocaban la manifestación eran normalmente estos grupos que van a reventar las manifestaciones de otros. Por eso yo creo que esto estaba abocado al fracaso. Y en todo caso, se hizo un dispositivo policial, yo creo que adecuado a la situación a la cual se estaban enfrentando, porque verdaderamente tampoco a priori nosotros sabíamos qué respuesta ciudadana podía tener esta convocatoria, y era una convocatoria, a mi modo de ver, claramente delictiva, que iba mucho más allá de lo que es el derecho de manifestación. Hay en fin, yo diría que un temor, por lo menos una inquietud que se escucha en muchos ciudadanos, y es que si realmente la situación económica nos remonta, no digamos ya si fuera peor, nos podríamos encontrar con una inestabilidad enorme en las calles, nos podríamos encontrar con violencia de manera bastante frecuente en las calles. ¿Usted cree que ese escenario es un escenario real o, por el contrario, que de producirse ese escenario sería por la actuación de pequeñas minorías a las que, como se vio el jueves, se puede reducir a la horma de la legalidad con relativa facilidad? Yo creo que efectivamente hay que diferenciar de una manera clara y contundente lo que es el derecho de manifestación, en definitiva, el derecho de reunión, que es un derecho constitucionalmente protegido y que además creo que es lo que nos diferencia a los países democráticos de los que no lo son. En España, afortunadamente, cualquier ciudadano que quiera salir a la calle a protestar puede hacerlo, siempre que lo haga de manera pacífica y conforme a las leyes. Pero evidentemente hay grupos, son grupos reducidos, son grupos muy violentos, son grupos radicales, que lo que quieren es generar un clima de violencia. Llevamos meses viéndolo, hay un interés, yo lo he dicho en alguna ocasión, de algunos grupos por helenizar España, por que En el Madrid sentido no de parezca. que lean a los clásicos, sino de que se parezca a la actual Grecia, Efectivamente, por imagino. desgracia, pero esto es así. Y ha habido intentos, y está habiendo intentos. Lo que pasa es que yo creo que el ciudadano, con independencia de su orientación política, de su satisfacción o insatisfacción con el gobierno o con los gobiernos, el español es pacífico y entiende perfectamente que una cosa es protestar y una cosa es salir a la calle y una cosa es manifestar la discrepancia y otra muy diferente ejercer la violencia. Yo creo que esto efectivamente se circunscribe a grupos muy pequeños que evidentemente están intentando radicalizar la protesta y están intentando de alguna manera criminalizar también la propia actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando actúan para canalizar esas protestas en los cauces que marca la ley. Ayer se celebraba en Madrid una maratón. Lógicamente, el maratón después de los atentados de Boston es algo que provoca un cierto escalofrío cada vez que se menciona. No tendría que ser así, pero la cercanía de estas muertes en la ciudad de Estados Unidos es lógico que provoquen esa reacción. ¿El maratón de Madrid ha significado un esfuerzo mayor del habitual en otros años? La verdad es que sí. He de decir que sí porque, bueno, es verdad que los dispositivos policiales no son fijos y se van adecuando a cada situación, pero es verdad que existía cierto temor en una parte de la población
como consecuencia de lo ocurrido en Boston hace apenas 2 semanas. Y esto ha obligado, lógicamente, al Ministerio del Interior, la Delegación de Gobierno, a poner en marcha un dispositivo de Policía Nacional complementario al que de por sí ya había previsto el Ayuntamiento de Madrid con Policía Municipal, SAMUR, Protección Civil y demás. Y bueno, se ha hecho un esfuerzo importante porque había de manera adicional, repito, 400 agentes de Policía Nacional con unidades caninas, motos, caballos y demás, pero yo creo que la ocasión lo requería. Aunque no había, es verdad, una causa objetiva de preocupación o de riesgo, pero cuando hay alarma ciudadana, pues también la obligación de las administraciones y de los políticos es tranquilizar a la ciudadanía. Y yo creo que la mera presencia policial pues no solamente es disuasoria, sino que en este caso el objetivo se cumplió, que es que todas las personas que quisieron participar lo pudieran hacer en absoluta tranquilidad y con garantía de que no iba a pasar nada, como así ocurrió. Hay un tema que en las últimas semanas ha sonado todavía más, desde luego muchísimo más, que el tema de ese asalto al Congreso, de ese intento de asalto al Congreso del jueves, que es el tema de los scratches. Palabra de etimología extraña, porque todavía no parece que esté muy claro de dónde deriva, pero que en realidad significa que a una persona se le colocan en la puerta de su casa, la señalan, habitualmente la injurian, la amenazan, etcétera, etcétera, que algunos, como es el caso de Gonzalo Moliner, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, pues ha considerado que fundamentalmente lo que era una forma de manifestación, y que otros consideran que es una forma de acoso y de coacción absolutamente intolerable. ¿Dónde se coloca doña Cristina Cifuentes a la hora de considerar lo que son los scratches? Bueno, con independencia de mi opinión personal, que yo desde luego creo que con carácter general puede haber alguna excepción, pero lo que estamos viendo hasta ahora pues consiste en actuaciones sobre todo de coacción y de amenaza, porque que vayan a casa de uno, como ocurrió en casa de Esteban González Pons, a porrearle la puerta, a insultar, a decir aquí no vive un vecino, vive un asesino y este tipo de cosas. A mí me parece que la violencia no es algo que se ejerce solamente de manera física. También existe una violencia cuando hay una coacción, cuando hay una amenaza, una intimidación. Lo que pasa es que es verdad que en nuestro Código Penal no hay un delito de escrache. Este es el problema, que No, quizás se utiliza esta palabra para para denominar eludir cosas, la sí, tipificación y penal. para eludir y para probablemente también denominar cosas que son diferentes. Entonces, por eso decía hace un momento que con independencia de mi opinión, a mí me parece que estos mal llamados scratches son incompatibles con nuestro Estado de Derecho. Lo creo verdaderamente porque el derecho de manifestación y el derecho de protesta están ahí, pero esto va más allá. El ir a casa de una persona, señalarla públicamente en los medios de comunicación para que todo el mundo sepa dónde vive, para que los vecinos sepan, y además el querer incluso influir y coaccionar a un diputado que ha sido elegido por los ciudadanos de una manera libre y democrática para que su voto vaya en una dirección o en otra, esto podría tener otro calificativo. Pero yo creo que frente a estas situaciones lo que hay que hacer es aplicar la ley que tenemos ahora y no hacer, digamos, una interpretación creativa del derecho. Y de momento, al menos en Madrid, y yo lo que estoy haciendo es aplicar tanto la ley orgánica que regula el derecho de reunión, la ley orgánica 9/83, como la ley orgánica de seguridad ciudadana, la 1/92, en el sentido de que son concentraciones ilegales, puesto que no cumplen los requisitos que la propia ley marca y, por tanto, son susceptibles de ser sancionados los comportamientos de las personas que las promueven, por un lado, se multa, lógicamente, y por otro lado de todas aquellas personas que participan en las mismas y realizan conductas que conculcan la propia ley, como provocar desórdenes en las vías públicas, cortar tráfico o desoír las indicaciones de la policía en este caso. Y al menos yo lo que estoy haciendo es iniciar procedimientos sancionadores a las personas con la ley en la mano que están participando en este tipo de actividades. Si lógicamente, aparte de eso, se realiza alguna conducta que, digamos, se puede tipificar penalmente, pues lógicamente aquí tienen que actuar los tribunales. Quiero recordar que en el acoso
en casa de la vicepresidenta. El marido de la vicepresidenta Soraya Sánchez de Santa María presenta una denuncia en el juzgado y, lógicamente, tendrá que ser el juez el que determine si se ha producido algún delito, aparte de las sanciones administrativas que se derivan de eso. Estamos hablando de una serie de cuestiones que para la gente, digamos, que aparentan ser más cercanas porque las están viendo en los medios de comunicación. Es decir, tanto la convocatoria del jueves pasado, como lo que puede haber sido el maratón de las últimas horas, como lo que pueden ser los scratches, son temas de las tertulias, son temas de los informativos. En fin, de alguna manera parece que la delegación del gobierno es de lo único que se tiene que ocupar. Pero en términos reales y más allá de lo que se marque en los programas de radio y de televisión, en las tertulias, etcétera, etcétera, ¿cuáles son los desafíos principales con los que tiene que enfrentarse Cristina Cifuentes todos los días? Bueno, en la delegación de gobierno la verdad es que hay muchas materias y muchas competencias de las que hay que ocuparse, que además son cosas que afectan muy directamente a la vida de los ciudadanos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con asuntos de extranjería. Es decir, cualquier persona que venga, cualquier extranjero que quiera trabajar y que quiera regularizar su permiso de trabajo, sus papeles o demás. Pero aparte es que, bueno, hay muchísimas cuestiones. Realmente lo que tiene que ver con el orden público, que quizá es lo que tiene más repercusión en los medios de comunicación, es lo que menos, a mí es lo que menos me preocupa. Es decir, Imaginaba algo así, me sí. preocupa mucho más la seguridad de los ciudadanos, me preocupa mucho más ayudar, por ejemplo, a todas las víctimas de violencia doméstica o de violencia de género. Tenemos en la delegación de gobierno una unidad de violencia de género. Me preocupa mucho más el trabajo de ayuda, por ejemplo, a todas aquellas mujeres que son víctimas de trata, que desde la delegación también lo hacemos a través de el Cuerpo Nacional de Policía. Me preocupa, desde luego, la persecución. Hay retos en Madrid como acabar con determinados núcleos delincuenciales, como en Cañada Real, todo el tráfico de drogas, todas las bandas de narcotraficantes, que se está haciendo un trabajo impresionante por parte de Policía Nacional. O sea, me preocupa mucho más, en definitiva, lo que tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos, porque creo que el gran reto es que Madrid, en una situación muy difícil, en un momento muy difícil, que hay muchísima gente que lo está pasando mal, pues a pesar de todo sea una ciudad segura. Porque creo además que la competitividad va unida a la seguridad. Nosotros ahora tenemos por delante muchos retos. Es conseguir que en Madrid venga gente de fuera a Claro, invertir, claro. Eurovegas, otros proyectos que hay, las Olimpiadas, pero para eso necesitamos tener una ciudad, una comunidad segura. Es decir, la seguridad es parte también de nuestra economía. No, no me cabe la menor duda. Estoy convencido de que es uno de los factores de progreso económico Y absolutamente luego, ineludibles. César, hay algunos sectores comerciales con los que reconozco que estoy especialmente implicada, porque sufren quizá la delincuencia de una manera especial y más directa, como son los taxistas y los joyeros, el gremio de joyeros, que está siendo Cierto. muy afectado por la delincuencia y ellos saben que son una prioridad en estos momentos. Y que además es algo cíclico, es decir, cada vez que se produce una crisis, los taxistas y los joyeros se convierten en un blanco muy directo de los delincuentes. Yo creo que ya es la tercera o la cuarta vez que lo hemos vivido esto en las últimas décadas. Doña Cristina, yo tengo que darle las gracias por el tiempo que ha pasado con nosotros esta noche, y yo tengo la costumbre de que todas aquellas personas que tienen la gentileza y la amabilidad, como es su caso, de recalar en este estudio, les regalo uno de mis libros. Siempre hago la salvedad de que no están obligados a leerlo, es simplemente un pequeño detalle, pero en su caso he escogido La ciudad del azar por una razón que a mí me parecía obvia, pero en el curso de la entrevista me he dado cuenta de que había una razón añadida que le voy a contar ahora. La ciudad del azar es la historia de una mujer que tiene que combatir en un mundo de hombres y que tiene como arma fundamentalmente su talento, en este caso el talento artístico y la combatividad y el deseo de salir adelante en situaciones especialmente difíciles y especialmente negativas. En ese sentido, me parecía que era una novela obligada para Cristina Cifuentes, que tiene que torear todos los días una serie de morlacos de no pequeña envergadura. Pero me he dado cuenta, no me había fijado hasta ahora, es una falta imperdonable por mi parte, que además Cristina Cifuentes tiene exactamente el mismo color de ojos de la protagonista de La ciudad del azar, que es una cosa
en la que yo puse una especial atención cuando escribía la novela, y ahora mismo viéndolo estaba pensando, no me lo puedo creer, procuraba no distraerme demasiado del curso de la entrevista, pero reconozco que era una cosa que me llamaba la atención. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias, César. Lo leeré en mis noches de vigilia, en la de la delegación. Me imagino. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.